Vamos a estar comenzando la clase de hoy. Vamos a orar primero para pedirle al Señor que Él esté con nosotros en este momento. Padre, te damos gracias una vez más por poder estar acá, Señor, por poder estar juntos como parte de tu pueblo. Te pedimos, Señor, que ahora que vamos a abrir tu palabra, intentando conocerte un poco mejor, intentando aprender de ella y de vos, vos nos estés acompañando, vos nos estés enseñando y vos estés ministrando nuestros corazones, Señor, de acuerdo a tu gracia y a tu misericordia. Te pedimos tu compañía para que todo esto que estamos haciendo tenga sentido, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Bien, vamos a entonces comenzar la clase de hoy. Vamos a continuar la serie de Éxodo. Tuvimos un impasse el domingo pasado que Luis nos estuvo compartiendo sobre el tema de la persecución. Así que vamos a retomar en donde habíamos dejado el otro domingo, ¿sí? ¿Se acuerdan que habíamos estado hablando durante 2 domingos sobre todas las señales que Dios hizo en la tierra de Egipto? Y esa dinámica de la puja, podríamos decir, con Faraón para que dejara salir a los israelitas de Egipto, y todas las señales que estuvimos viendo, que los chicos nos fueron contando cómo demostraban el poder de Dios, demostraban esta decreación de la tierra de Egipto y de los poderes de la maldad. Gracias. Y habíamos visto, digamos, las 9 plagas, podremos decir, como las conocemos, y nos queda la última, ¿sí? Aún no llegamos a esa última señal antes de que Faraón los deje ir, finalmente, que era la muerte de los primogénitos. Entonces, hoy vamos a estar en el capítulo 12 del libro de Éxodo, y vamos a ver que, como decíamos, se viene construyendo todo un clímax en la historia. ¿Por qué? Porque llegó Moisés, anunció que el Dios de los hebreos los había visitado, que Él los iba a liberar. Ellos en un primer momento se ponen felices, pero después ven que en realidad el efecto está siendo el contrario, porque Faraón los oprime aún más. Entonces veíamos eso desde el capítulo 6, 7, por ahí, y empiezan a darse las señales, que es lo que decíamos, estuvimos viendo los otros 2 domingos. Entonces pasa todo ese tiempo y el relato nos va mostrando cómo esas señales se van intensificando, esas señales se van haciendo más fuertes, con mayores consecuencias sobre la tierra de Egipto, y llegamos a este punto con toda una expectativa creada de qué es lo que va a pasar ahora entre Faraón y Dios, ¿sí? Fíjense, para ponernos en contexto, dijimos que íbamos a ver el capítulo 12, pero vamos a leer el final del capítulo 10 y el primer versículo del 11 para que nos pongamos en ese contexto, ¿sí? Éxodo 10, versículo 27. Dice: pero Jehová endureció el corazón de Faraón y no quiso dejarlos ir. Esto después de la plaga de tinieblas. Y le dijo Faraón: retírate de mí, a Moisés, guárdate que no veas más mi rostro, porque en cualquier día que vieres mi rostro, morirás. Y Moisés respondió: bien has dicho, no veré más tu rostro. Jehová dijo a Moisés: una plaga traeré aún sobre Faraón y sobre Egipto, después de la cual él os dejará ir de aquí y seguramente os echará de aquí del todo. Sí, entonces vemos ese contexto. Faraón ya se agotó su paciencia, le dice a Moisés: no aparezcas más por acá, porque el día que aparezcas vas a morir. Moisés le dice: tenés razón, yo no pienso pisar más acá. Y Dios también le confirma a Moisés y le dice: una plaga más. Y después de eso, ustedes van a salir. Es más, dice, Faraón los va a terminar echando, no solo los va a dejar salir. Entonces,
vemos, como decíamos, esa expectativa, ¿no? Porque Dios promete dar ese golpe final para que Faraón termine cediendo. Pero en medio de ese relato, en medio de esa expectativa generada, nos vamos a encontrar en el capítulo 12 con un montón de instrucciones para un ritual litúrgico que ellos van a tener que hacer, ¿sí? Entonces, es un lugar extraño para colocar una serie de instrucciones. Es como que corta todo ese envión que viene trayendo la narración hacia ese punto de resolución y ponen esas instrucciones ahí. Pero como ya hemos visto un montón de veces, eso no es casualidad, ¿sí? Sino que tiene una razón de ser. Entonces vamos a empezar a leer el capítulo 12. Vamos a leer primero los primeros 13 versículos. Éxodo 12 entonces. Dice: habló Jehová a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto diciendo: este mes os será principio de los meses, para vosotros será este el primero de los meses del año. Hablad a toda la congregación de Israel diciendo: en el 10 de este mes tómese cada uno un cordero según las familias de los padres, un cordero por familia. Mas si la familia fuere tan pequeña que no baste para comer el cordero, entonces él y su vecino inmediato a su casa tomarán uno según el número de las personas. Conforme al comer de cada hombre haréis la cuenta sobre el cordero. El animal será sin defecto, macho de 1 año, lo tomaréis de las ovejas o de las cabras, y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes, y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. Y tomarán de la sangre y la pondrán en los 2 postes y en el dintel de las casas en que lo han de comer. Y aquella noche comerán la carne asada al fuego, y panes sin levadura, con hierbas amargas lo comerán. Ninguna cosa comeréis de él cruda ni cocida en agua, sino asada al fuego, su cabeza con sus pies y sus entrañas. Ninguna cosa dejaréis de él hasta la mañana, y lo que quedare hasta la mañana lo quemaréis en el fuego. Y lo comeréis así: ceñidos vuestros lomos, vuestro calzado en vuestros pies, y vuestro bordón en vuestra mano. Y lo comeréis apresuradamente, es la Pascua de Jehová. Pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto, y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias, y ejecutaré mis juicios sobre todos los dioses de Egipto. Yo, Jehová. Y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis, y veré la sangre, y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. Bien, entonces, ahí vemos las instrucciones que le da Dios a Moisés, a Aarón, para que ellos las transmitan al resto del pueblo, ¿sí? Entonces decíamos, no es por casualidad que están puestas acá estas instrucciones, sino que está de alguna manera anclando esta celebración, que acá estamos viendo la primera ocurrencia, pero que se va a repetir, luego vamos a ver, durante todas las generaciones del pueblo de Israel, a este hecho que es fundacional para la nación de Israel, ¿sí? Este momento en donde finalmente, como decíamos, ellos van a salir de Egipto y van a poder convertirse en ese pueblo de Dios, en ese pueblo escogido que Dios había ya prometido a Abraham. Entonces, decíamos, el hecho en sí es vinculado con la celebración que va a seguir sucediendo posteriormente a través de estas instrucciones que vemos acá y de cómo el Señor le indica exactamente cómo ellos tienen que llevar adelante cada cosa en esta primera Pascua. Hay un montón de aspectos en estas instrucciones que el Señor da, ¿sí? Algunos son quizá más fáciles de entender, otros son un poco más extraños. Vamos a intentar ver algunos de ellos e intentar ver el porqué o entender un poco más por qué el Señor se preocupa por tantas instrucciones, ¿sí? Entonces, lo primero que vemos ahí en el versículo 2, ¿sí? El Señor, ¿qué le dice? Le dice, este mes os será principio de los meses, para ustedes será el primero en los meses
del año. ¿Por qué les parece a ustedes que el Señor se está preocupando en este momento por decirle, bueno, de ahora en más, este mes va a ser el primero para ustedes? Después de lo que iba a ocurrir, iban a ser liberados. Muy bien, porque después de lo que iba a ocurrir, dice Gonza, iban a ser liberados. ¿Cómo? Porque crea un pueblo. Muy bien, muy bien, exactamente. ¿Sí? Nosotros el calendario lo usamos ¿para qué? Para contar el tiempo, ¿sí? Para ver, poder dimensionar el tiempo y poder contarlo, sí. Llevar un traqueo de ese tiempo. Entonces, Dios está cambiando su calendario en este momento. Dice, a partir de este momento, este va a ser el primero de los meses. La primera vez que nosotros vemos, esto lo hablamos hace ya algunos domingos también, que nosotros vemos en que se habla de alguna manera del contar del tiempo, ¿a dónde es? En la creación, en Génesis 1. Lo hemos visto, creo que fue Mauro que nos mencionaba esto de este ciclo de la tarde y la mañana, y cómo Dios empieza a contar los días. Entonces vemos cómo el tema del tiempo está muy atado a la creación, a ese ordenamiento que Dios hizo cuando creó. Y entonces acá vemos, como decía la hermana, que esto está diciendo, nos está dando el indicio de que Dios está creando algo nuevo para este pueblo. Dios está creando un pueblo para sí mismo, ¿sí? Entonces, está en este sentido indicándoles eso, ¿sí? Acá empezamos algo nuevo. De hecho, es un poco natural también para nosotros. Vieron que siempre a fin de año es como que uno dice, bueno, ya llegamos a fin de año, ahora sí, arrancamos renovado, y en realidad es un día tras del otro. Sin embargo, es como que en nuestra mente hay algo en eso de un nuevo comienzo, ¿no? De un nuevo ciclo de tiempo. Entonces, claramente, esa instrucción de que a partir de este momento ese iba a ser el primero de los meses para ellos, tiene que ver con esto, con dejar atrás lo que había sido su vida en Egipto y empezar de nuevo, ahora sí, ya como el pueblo escogido de Dios, ese pueblo entre el cual Dios iba a habitar en breve. Bien, si seguimos, vemos en el versículo 3 y versículo 4 otro aspecto de esta celebración, que era una celebración que era para llevarse adelante en comunidad. Si bien vemos que cada familia escogía su propio cordero y sacrificaba su cordero y lo comían en su casa, vemos que participaba todo el pueblo de Israel, desde el mayor hasta el menor estaban convidados a participar de ese sacrificio y de esa comida ceremonial. Y además vemos cómo también está este aspecto de si son poquitos, compartan con su vecino, ¿sí? Entonces vemos cómo está este aspecto, como decíamos, de comunidad. No era algo individual, no era algo que cada persona se ocupaba de hacerlo, sino que era algo más para compartir también. Y que también era un aspecto que era importante para ellos en este momento de su historia. ¿Por qué? Porque como decíamos recién, ellos están a punto de salir de esa tierra de Egipto para convertirse en una nación. Y la realidad es que vemos que le va a llevar tiempo al pueblo de Israel realmente convertirse en una nación, en un todo, ¿sí? Porque había una identidad muy quizá de sus familias, había una identidad mucho de las tribus. Entonces, le llevaba tiempo, le va a llevar tiempo al pueblo conseguir esa identidad y este ritual en el que participaban todos y todos estaban siendo parte de lo mismo y todos estaban recordando lo mismo, llevaba a también un sentido de pertenencia, ¿sí? Un sentido de pertenencia que ellos podían llegar a generar hacia ese pueblo de Dios que Dios estaba formando
e iba a formar ya después de esta plaga que falta aún, la de los primogénitos. Ahora vamos a ver un poco sobre el cordero, ¿sí? Muchas instrucciones sobre este animalito que ellos tenían que elegir, ¿sí? Ahí vemos que dice el versículo 5 que el animal será sin defecto, macho de 1 año, y que lo tomarán de las ovejas o de las cabras. Acá, esta instrucción de que sea sin defecto, ¿sí? Muy importante, no podía ser el animal que ellos eligieran para esa celebración de la Pascua, cualquier animal, ¿sí? Entonces vemos que en nuestra traducción tenemos ahí sin defecto. No sé si alguien tiene otra traducción. ¿Sí? ¿Nadie tiene? ¿Todos tienen lo mismo? Bien. Entonces, sin defecto puede ser perfecto, podríamos decir sin tacha, sin ninguna mancha. Y la palabra en el original es esa palabra que tenemos ahí, que se dice tamim, ¿sí? Es una palabra que justamente se utiliza posteriormente para como una cualidad de todos los animalitos que iban a ser ofrenda para el Señor. Cuando una vez está instaurado el culto de sacrificio del sacerdocio levítico. Entonces, esa palabra era una cualidad específica de esos animales que eran aptos para ser presentados como ofrenda al Señor. Es decir, nos está mostrando acá en este punto que, como decíamos, esto no era una comida más. No era que simplemente ellos iban a celebrar, a hacer una fiesta y a tener una cena, sino que en todo esto hay un aspecto de acercarse al Señor, un aspecto de comunión con el Señor, y también lo podemos ver en este punto. Ahí vemos que, por ejemplo, esta es la misma palabra que se usa en Levítico capítulo 1 para describir el animal que va a ser ofrecido como holocausto. Dice, si su ofrenda fuere holocausto vacuno, macho sin defecto lo ofrecerá. Ahí lo vemos, la misma palabra. Entonces, vemos cómo, si bien esta parte de la historia es anterior a todos los sacrificios levíticos, cuando esto fue escrito, ellos ya estaban siendo parte de esos rituales, digamos, de esos sacrificios, y entonces podían relacionarlo. Y ahí vemos también, yo puse una cita del Salmo 15, en donde también se va a utilizar esta palabra tamim, en donde el salmista se pregunta, dice, Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? El que anda en integridad y hace justicia y habla verdad en su corazón. Ahí está traducido como integridad, pero también es la palabra tamim, ¿sí? Y no sé si recordarán, pero cuando estudiamos Génesis, cuando hablamos del diluvio y de Noé, vimos que Noé era descrito de esta manera, ¿sí? Como alguien perfecto, como alguien íntegro, y era utilizada esta misma palabra. Entonces vemos acá que en el Salmo, esta palabra también nos está hablando de una cualidad, podríamos decir, que es necesaria para poder acercarse a la presencia del Señor. Entonces, después vamos a ver, cuando veamos el libro de Levítico, cómo el pueblo de Israel y el ser humano no tener esa cualidad, no tener esa capacidad de acercarse al Señor, era requerido que ellos fueran representados por un animalito, y en eso consistía el sacrificio, ¿sí? Entonces, acá vemos que en esta primera Pascua está sucediendo algo similar. Este animal que ellos iban a comer tenía que estar apto para ser presentado delante del Señor, compartía esa cualidad con los posteriores corderos que
iban a participar de los sacrificios. También, en cierto modo, este era un animal consagrado. ¿Por qué? Porque ellos lo elegían el 10 del primer mes, al animalito, ¿sí? Y después tenían que guardarlo de una manera especial hasta el día 14, en donde ellos lo iban a sacrificar. Entonces vemos que este animal era separado del resto del rebaño y era guardado específicamente para ser sacrificado en la Pascua. Entonces vemos acá ese aspecto, ¿no?, de esa consagración. ¿Por qué? Porque ellos se tomaban el trabajo de elegir un animal sin defecto y separarlo del resto de su rebaño para poder guardarlo en una forma especial y decir, este es el animal que nosotros vamos a sacrificar en la Pascua, ¿sí? Entonces, ahí yo puse un versículo de Levítico en donde se habla sobre estos animales consagrados y nos dice Levítico que no se puede vender, no se puede rescatar, es decir, si yo ya consagré algo al Señor, no puedo ir y decir, no, devolvémelo y te pago el dinero, no se podía hacer. Todo lo que alguno dice hubiere dedicado a Jehová, de todo lo que tuviere, hombres, animales, tierras en su posesión, todo lo consagrado será una cosa santísima para Jehová. Entonces vemos cómo decíamos este aspecto de que está separado para ser ahora algo consagrado al servicio del Señor. Y este cordero de la Pascua era de la misma manera separado y guardado durante todos esos días para luego participar de esa celebración. Bien, después de eso, versículo 6 del capítulo 12, lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. Entonces, ahí vemos este aspecto en donde ellos mismos tenían que sacrificar a ese cordero, ¿sí?, que habían separado, que habían guardado, que habían consagrado para la Pascua del Señor. Tenían que inmolarlo, dice acá, sacrificarlo. Y también la palabra que se utiliza ahí está sumamente relacionada con los sacrificios que posteriormente los sacerdotes iban a llevar adelante en el tabernáculo y en el templo después. Entonces, el pueblo tenía que actuar como una especie de sacerdote en ese momento, ¿sí?, sacrificando ese animal para ofrecerlo al Señor. Un trabajo que después iba a ser específico de Aarón y de su familia. En este momento, todo el pueblo, como un conjunto, y esto nos hace pensar también en más adelante cuando Dios les dice, ustedes me van a hacer una nación de sacerdotes, ¿sí? Entonces todos ellos actuando en ese rol, sacrificando ese animalito para poder hacer esa ofrenda al Señor y ese sacrificio de la Pascua. Ahí tenemos, bueno, yo acá en la versión esta tengo entre las 2 tardes, puede haber otra versión que diga algo así como en el ocaso, ¿sí?, o al caer la tarde. Hay diferentes opiniones sobre el momento en el que se sacrificaba, ¿sí?, pero de todos modos vemos que lo importante acá es lo que se estaba llevando adelante, esa ofrenda al Señor a través de las manos de todo el pueblo, de este corderito que luego iban a consumir. Ahora, otra relación con los sacrificios posteriores. ¿Se acuerdan lo que hacían los sacerdotes con la sangre de los sacrificios después? En Levítico, ¿alguna vez lo leyeron? Es aburrido Levítico quizás, pero... Muy bien, al lugar santísimo se llevaban algunos en especial, ¿sí?, sobre todo el del día del perdón. Bueno, eso es la Pascua, muy bien, pintaban los postes y el dintel de la puerta. Ahora, en los sacrificios del
del día a día, después en el desierto y después ya en Israel en el templo, lo que ellos hacían era con esa sangre llevarla al altar, ¿sí? Y hacer expiación por la persona que presentaba el sacrificio. Entonces, acá vemos otro paralelismo, digamos, porque ellos estaban utilizando esa sangre del sacrificio de la Pascua, como decía Carlos, para marcar, como decía el Señor, la sangre les va a ser por señal, para marcar esas puertas, ¿sí? Entonces usaban esa sangre para marcar la puerta y que de ese modo, cuando viniera la plaga de los primogénitos, ellos fueran protegidos. Y entonces en los sacrificios posteriores vemos que esa sangre del cordero o de la cabrita que se sacrificaba se llevaba al altar, a veces al altar del lugar santísimo, al propiciatorio, por lo general al altar que estaba afuera, para hacer expiación, para hacer propiciación por el pueblo, es decir, para reconciliar al pueblo con Dios, ¿sí? Para que esa comunión que Dios les estaba ofreciendo, habitando en medio de ellos, pudiera mantenerse en el tiempo, ¿sí? Entonces, ahí tenemos otra similitud. También, este corderito nos dice que tenía que ser asado al fuego y que si quedaba algo, también tenía que ser quemado en el fuego, ¿eh? Y esto también, si nosotros vemos las instrucciones para los holocaustos, pasaba exactamente lo mismo, ¿eh? Se hacía la ofrenda y después el sacerdote, como vemos ahí en el pasaje de Levítico que anoté, el sacerdote tomaba ese animal, lo preparaba sobre el altar y se quemaba íntegro, ¿sí? Todo, nada quedaba de ese animal, todo era consumido por el fuego. Bueno, en este momento ellos iban a comer de este animal, pero vemos el énfasis en que debía ser asado al fuego y que si quedaba algo también tenía que ser quemado, ¿sí? En el fuego. Vemos que el Señor dice que no lo pueden comer crudo, que no lo pueden comer cocido en agua, sino que tiene que ser asado en el fuego. Y por ahí a veces decimos, ¿por qué? ¿Cuál es la necesidad, ¿no? de que tenga que ser así? ¿Por qué tenía que ser? Bueno, ahí vemos una posibilidad, esta relación, como venimos viendo, ¿no? Con los sacrificios y con los holocaustos, para que ellos entendieran que esa no era simplemente una comida más, que ese no era un animalito más que ellos estaban consumiendo, sino que realmente estaban participando de algo que los llevaba a la comunión con Dios. Bien, y por último aspecto de las instrucciones que vimos hasta ahora, la expectativa que se crea en el pueblo, en las instrucciones. ¿Por qué? Le dice, en versículo 11 y 12, ¿cómo lo tenían que comer? Dice, ceñidos vuestros lomos, vuestro calzado en vuestros pies y vuestro bordón, que es como el bastón, en vuestra mano. Y lo comerán apresuradamente. ¿Ven todas estas instrucciones? O sea, ellos lo tienen que comer totalmente listos para lo que iba a pasar después, para irse, como dice, Mario hace la seña. Exactamente. Lo que iba a pasar después era que los egipcios se iban a despertar con, como dice la palabra, un muerto en cada casa y los iban a echar. Entonces, ahí el Señor está diciéndoles, ustedes tienen que estar expectantes. ¿Cómo van a comer esta fiesta? Listos para salir. Listos para salir. Entonces, toda esa expectativa que decíamos se venía creando a través de todas estas señales y toda esta lucha, entre comillas, de poderes entre Faraón y Dios, está llegando a su fin y Dios lo está dejando claro. No solo le dijo a Moisés, es esta y ya, sino que ahora les dice, ustedes van a estar comiendo esta Pascua totalmente listos para salir. También estaba el tema de los panes sin levadura, que vamos a ver más adelante en el texto, cómo nos explica que por qué salen con los panes sin leudar. ¿Qué hace falta para que leude el pan? Tiempo. Tiempo. Y no iban a tener tiempo, iban a salir muy rápido, muy apresurados de la tierra de Egipto, ¿sí?
Bien, avanzamos un poquito en el texto y vamos a ver otro aspecto. Habíamos dejado en el 13, ¿sí? Vamos a Éxodo 12, 14. Entonces dice: este día les será en memoria y lo celebrarán como fiesta solemne para Jehová durante vuestras generaciones. Por estatuto perpetuo las celebraréis. 7 días comeréis panes sin levadura, y así el primer día harán que no haya levadura en vuestras casas, porque cualquiera que comiere leudado desde el primer día hasta el séptimo será cortado de Israel. El primer día habrá santa convocación, y asimismo en el séptimo día tendrán una santa convocación. Ninguna obra se hará en ellos, excepto solamente que preparen lo que cada cual haya de comer. Y guardarán la fiesta de los panes sin levadura, porque en este mismo día saqué vuestras huestes de la tierra de Egipto. Por tanto, guardarán este mandamiento en vuestras generaciones por costumbre perpetua. En el mes primero comerán los panes sin levadura, desde el día 14 del mes por la tarde hasta el 21 del mes por la tarde. Por 7 días no se hallará levadura en sus casas, porque cualquiera que comiere leudado, así extranjero como natural del país, será cortado de la congregación de Israel. Ninguna cosa leudada comerán, en todas sus habitaciones comerán panes sin levadura. Bien, entonces, acá hay como un cambio en el relato, porque en los primeros versículos nosotros veíamos que a quién le estaba dirigiendo el autor, digamos, las instrucciones. ¿A qué audiencia? ¿Cómo? Si alguien habla más fuerte porque no escucho nada. En principio a Moisés y Aarón. A Moisés y Aarón Y después al pueblo. y después al pueblo. ¿Pero a qué pueblo? Al pueblo que estaba ahí en Egipto para salir, ¿no? Y ahora vemos que cambia ese foco y empieza a hablarle como a futuras generaciones, porque empieza a dar las instrucciones de cómo ellos van a tener que llevar adelante esa conmemoración en la fiesta de los panes sin levadura, que se daba, digamos, justo después de la cena de la Pascua, por todas sus generaciones. Y empieza a hablar de cuando ellos estén en su casa, de cómo no tienen que tener la levadura. Entonces vemos que hay como un cambio de foco, hace como otro paréntesis, ¿sí?, adentro, de decir, bueno, yo le estaba hablando a los que estaban en Egipto para salir, y ahora empiezo a decirles a los futuros israelitas que van a participar de esto, cómo ellos también lo tienen que hacer. Las mismas instrucciones. Y este énfasis en cómo comerlo otra vez sin levadura, esos panes, para recordar, para hacerlos parte a ellos de este hecho que, como decíamos antes, es fundacional para la nación de Israel. ¿Sí? Entonces, esta invitación a que las futuras generaciones de israelitas no olviden lo que Dios hizo por ellos en la tierra de Egipto, en ese entonces, en esa primera Pascua que es la que estamos viendo ahora. Y justo yo pensaba, ayer le decía a Ana, mañana hay Santa Cena, ¿no? Y pensaba en este paralelo, porque nosotros vemos que esta Pascua, esta fiesta, se establece en un momento en donde este pueblo va a ser redimido y formado como un pueblo para Dios, ¿sí? Y pensaba en ese paralelo en la cena del Señor, cuando Él está a punto de también redimirnos y formar un pueblo para Él en la cruz, y deja esas instrucciones a sus discípulos diciendo, hagan esto en memoria de mí, ¿no? Entonces, pensaba en esto, en la importancia que tiene lo que hacían los israelitas para no olvidar, para sentirse parte de eso que había sucedido en Egipto, y la importancia que debería tener para nosotros lo que en un rato vamos a compartir también, ¿no? Como comunidad, como pueblo, en sentirnos parte de eso que Jesús hizo por nosotros en la cruz. Bien, ya vamos terminando. Volvemos al capítulo 12 de Éxodo. Dejamos en el 20, así que vamos a retomar en el 21. Volvemos a Moisés, se terminó las instrucciones para los futuros israelitas, volvemos a Moisés y al pueblo. Entonces Moisés convocó a todos los ancianos de Israel, les dijo, saquen, tomen corderos para sus familias, sacrifiquen la Pascua.
y tomen un manojo de hisopo, mojen en la sangre que estará en un lebrillo y unten el dintel y los 2 postes con la sangre que estará en el lebrillo, y ninguno de vosotros salga de las puertas de su casa hasta la mañana. ¿Por qué? Porque Jehová pasará hiriendo a los egipcios, y cuando vea la sangre en el dintel y en los 2 postes, pasará Jehová aquella puerta y no dejará entrar al heridor en vuestras casas para herir. Guardaréis esto por estatuto para vosotros y para vuestros hijos para siempre. Y cuando entren en la tierra que Jehová les dará como prometió, guardarán este rito. Y cuando les dijeren sus hijos, ¿qué es este rito? Ustedes responderán, es la víctima de la Pascua de Jehová, el cual pasó por encima de las casas de los hijos de Israel en Egipto, cuando hirió a los egipcios y libró nuestras casas. Entonces el pueblo se inclinó y adoró, y los hijos de Israel fueron e hicieron puntualmente así, como Jehová había mandado a Moisés y a Aarón. Bien, entonces decíamos, vuelven las instrucciones al pueblo de ese momento, ¿sí? Moisés explicándoles y hace énfasis en una parte, ¿sí? En cómo ellos tenían que aplicar la sangre de ese sacrificio a las puertas, y les da el porqué, porque entonces el Señor va a pasar por esas puertas. Ahora, también hay un componente para las futuras generaciones. Fíjense que dice, y ustedes cuando entren a la tierra que Dios les prometió, ustedes van a seguir haciendo esto, y les van a explicar a sus hijos, cuando ellos le pregunten, ¿por qué hacen esto? Y le van a contar lo que Dios hizo por nosotros en este momento, cómo Él nos protegió, cómo Él nos redimió de Egipto, ¿sí? Y eso también nosotros tendríamos que, creo, tenerlo en cuenta, aquellos que somos padres o los que tenemos niños a nuestro alrededor. Por ejemplo, cuando participemos de la cena, explicarles por qué hacemos esto, ¿sí? Que no sea simplemente lo hacemos porque es primer domingo del mes, sino que sea una forma de hacerlos parte. Vos sabés lo que hizo Jesús por nosotros, y entonces nosotros para recordarlo hacemos esto, ¿no? Esas instrucciones de pasar esa conmemoración, que vamos a ver que el pueblo de Israel no lo logra, ¿sí? No lo logra, porque durante mucho tiempo ellos no celebran la Pascua, las generaciones que siguen no saben de lo que Dios hizo por ellos, entonces no lograron esto, pero era muy importante para el Señor que ellos pudieran continuar a través del tiempo esta celebración conmemorativa de este acto que estaba por suceder en la primera Pascua. Ahora, vemos este punto, ¿sí? de aplicar la sangre, y lo vemos el énfasis sobre todo en 2 versículos. Versículo 13, que leímos anteriormente, dice, la sangre os será por señal en las casas donde ustedes están, y veré la sangre, y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad. Y en el 23, otra vez vemos que dice, cuando vea la sangre en el dintel y en los 2 postes, pasará Jehová aquella puerta y no dejará entrar al heridor en vuestras casas para herir. Bueno, ahí tenemos algunas cuestiones, ¿no? Por ejemplo, ¿quién es que pasa hiriendo? ¿El Señor? ¿Hay un heridor? Bueno, hay diferentes cuestiones ahí, ¿no? Pero claramente la mayoría coincide en que probablemente haya sido un ángel o algo enviado por el Señor mismo. ¿Cómo? Ángel exterminador. Ese suena, da miedo. Sí. Pero sí, la mayoría coinciden en eso, ¿no? Que el Señor envió a algún ángel a llevar adelante su instrucción. Por eso dice, yo pasaré en algún momento hiriendo a Egipto. Era su instrucción claramente, llevada adelante por algún ángel. Y hay otra cuestión, ¿sí? Nosotros tenemos acá que dice que el Señor va a pasar por alto, pasar de las casas de los israelitas, y este verbo que nosotros tenemos en el original traducido como pasar por alto, como pasar, es el verbo pasaj, que de hecho le da el nombre a la celebración en el hebreo, que es la celebración de Pesaj. Entonces, ese verbo tiene varios posibles significados, ¿sí? Uno es pasar por alto, uno es pasar
como pasar de largo, como lo tenemos traducido en la mayoría de nuestras traducciones y de las otras traducciones también en el inglés, en la mayoría de los idiomas, se traduce así. De hecho, en el inglés la Pascua se llama Passover, que significa pasar por alto. Entonces, esa es la acepción más tomada. Después tenemos otra acepción que no tiene que ver con el contexto ni con esto, que es alguien que está como cojeando, ¿sí? Y después tenemos otra acepción que es proteger, ¿sí? Entonces, esto más que nada como para que nosotros lo tengamos en mente. Hay algunos estudiosos que dicen que quizá la mejor traducción sería esa, ¿no? De proteger. ¿Por qué? Porque dice que el Señor iba a ver la sangre y no iba a dejar, por ejemplo, entrar al ángel exterminador, vamos a decir. Entonces, algunos proponen esto, que la mejor traducción quizás sería el proteger. La realidad no hay tanta diferencia. Si Dios pasa por alto o Dios protegía, el resultado en sí es el mismo. Los hebreos no iban a sufrir la muerte, dado la sangre del Cordero de la Pascua, y los egipcios sí. Pero es como que si nosotros por ahí decimos proteger, no sé, a veces parece algo como más activo, ¿no? En definitiva, ahí yo puse un pasaje de Isaías paralelo, digamos, en donde se usa esa palabra pasaj, también ese verbo, y vemos que en el contexto es como que, ahí está traducido, yo copié la nueva versión, la nueva Biblia de las Américas, está traducido como perdonará, ¿sí? Pero vemos que está en una poesía y está hablando de como aves que vuelan, protegerá el Señor a Jerusalén, la protegerá y la librará, la pesoaj y rescatará. Entonces, es como que por el paralelismo de las líneas da más a pensar que ahí están queriendo usar la acepción de proteger. Entonces, en base a esto también muchos estudiosos del idioma original dicen que quizás en este tiempo lo que más se usaba era esa acepción. Sí, pero como decíamos, no nos enredemos demasiado con esto. Al fin de cuentas, el resultado es como decíamos, los hebreos fueron protegidos o fueron pasados por alto por esa destrucción que sí alcanzó a los egipcios, y esto por la misericordia del Señor, por la gracia de Él que se las extendió. Y vemos entonces que una vez más en esta última plaga que vamos a estudiar más en profundidad el domingo que viene, Dios protege a su pueblo y los dioses de Egipto no pueden proteger a su pueblo de lo que Dios está llevando adelante. Entonces una vez más se muestra la superioridad de Dios por sobre los otros pueblos. Bueno, entonces en conclusión, vimos todas estas instrucciones, todo este ritual, tanto para los israelitas que estaban en ese momento, como para los que iban a continuar siendo parte del pueblo de Dios, y el valor que se le da anclando esa celebración a este hecho que va a suceder en Egipto en esa primera Pascua, y esa invitación a que todos aquellos que forman parte del pueblo del Señor pudieran seguir celebrando y conmemorando ese evento para hacerlo suyo, hacerlo propio, para en comunidad sentirse parte de ese pueblo que Dios había formado y había redimido para sí. Y como decía antes, me pareció muy adecuado que justo hoy vamos a hacer algo similar, invitarnos a que cuando participemos hoy más tarde de la Cena del Señor podamos hacerlo así, ¿no? Pensando que todos nosotros, como parte de un cuerpo más grande también, estamos recordando ese hecho que Jesús hizo, llevó adelante, y que podamos sentirnos realmente parte de ese pueblo que Él redimió para llevar su nombre hasta lo último de la tierra. Oramos. Padre, te damos gracias porque nos has acompañado a estudiar tu palabra, Señor. Te damos gracias porque la tenemos a disposición. Te pedimos que nos ayudes a ser constantes en el estudio de ella, para conocerte, para aprender de vos, para poder
mostrar tu carácter al resto de la humanidad que aún quizá no te conoce, Señor. Te pedimos, Señor, que estés con nosotros, que nos acompañes, que tu presencia esté en medio nuestro, Señor, en lo que queda de esta reunión, y que podamos gozarnos y disfrutar, Señor, como parte de tu pueblo en este día. En el nombre de Jesús, amén.